Hasta el principio del siglo XI, los pequeños estados cristianos que se habían formado en las frías y húmedas montañas del norte de España fueron incapaces de competir con su poderoso adversario. Su población era escasa. Sus reyes, privados de un ejército regular o de recursos propios, dependían del favor de los nobles o de las ciudades que conseguían solo a cambio de concesiones extraordinarias, en las que, sin embargo, hay que ver, lo mismo que las que se obtuvieron en otros países, el germen de las libertades públicas. Los árabes mantenían aquellos estados continuamente en jaque. Bajo Abderramán III y bajo el famoso Almanzor, cuando se aquietaron las disensiones de los musulmanes, sus ejércitos organizados llevaron sus banderas a la victoria en todos los rincones de la península. Barcelona fue destruida en 985, Santiago saqueada en 997. Los califas dominaron toda España, incluso los territorios libres hasta entonces de León y Cataluña, nombre que significa, como el de Castilla, el país de los castillos. Luego siguió una de esas revoluciones de que la historia de los despotismos orientales ofrece tantos ejemplos. Desde la muerte de Almanzor en 1002, mortus es Almanzor et sepultus in inferno, las cualidades políticas de los árabes cordobeses sufren una rápida decadencia. Los emires luchan contra los emires, las tribus con las tribus, el califato desaparece y Córdoba se convierte en una república. El momento de los cristianos había llegado. Bajo la unificación aparente del califato, como antes bajo la unidad visigoda o bajo la centralización de las provincias romanas, subsistía la diversidad geográfica y étnica de España. Viejos núcleos tribales prerromanos persisten en los reinos cristianos y aún en lo de los taifas, de los musulmanes, en que se descompone el califato, y sus fronteras, sus afinidades y sus agrupaciones o sus alianzas no son el resultado del capricho de sus reyes o del azar histórico. En Galicia y en el incipiente Portugal sobrevive un viejo pueblo indígena matizado de celta, el primitivo reino de Asturias, con León, por debajo de la tradición monárquica y militar visigoda, reproducía las agrupaciones de los antiguos astures que se borran cuando los reyes de León dominan la línea del Duero y se unen con Castilla. En esta se cumple un proceso semejante, transformándose el condado primitivo independizado de León en el siglo X por Fernán González y que se basa en los antiguos cántabros, en un reino militar como el leonés, con el centro de gravedad en las llanuras de la meseta superior, por su disposición y por su espíritu, en el que actúa la tradición visigoda, el engrandecerse. León y Castilla aspirarán a la hegemonía y sus reyes se titularán pomposamente Imperator Hispaniae, desviando el curso de la historia peninsular hacia un nuevo centro de gravedad, en conflicto con los nuevos estados que se habían formado de los núcleos étnicos del este de la península. En el Pirineo se organizaban los vascos y se formaba Navarra, junto con Aragón, y de ella salía un intento efímero de hegemonía a principios del siglo XI, con Sancho el Mayor, que dominó también Castilla por algún tiempo, separándose a su muerte sus estados y surgiendo luego Aragón como reino independiente, mientras los vascos montañeses giraban en la órbita castellana y Navarra se mantenía separada de ellos. De los grupos primitivos del interior del Pirineo, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Urgel, Cerdeña, se forman grupos políticos independientes, unas veces y otras incorporados a Aragón o a Cataluña. Esta se formó sobre una base indígena preibérica en sus zonas montañosas y tendió luego, después de la reconquista de Barcelona por Ludovico Pío bajo Carlomagno, a reunir los pueblos ibéricos del Levante y del Valle del Ebro, en donde entrará en conflicto con el nuevo reino de Aragón y con las tendencias expansionistas de Castilla. En ninguno de los momentos del período de activo guerrear que en el siglo XI se inaugura, los poderes cristianos se hallaron unidos del todo contra el enemigo y le salvó de funestas divisiones la tutela de la autoridad real. Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo solo en 1085, después de una etapa en la que la política de los reyes cristianos había consistido en someter a tributo a los reinos musulmanes, el pago de parias, entre los que se contaban como más florecientes el del gran rey literato Motamid de Sevilla, el de Badajoz, el mismo de Toledo y el de Zaragoza, entre otros. La toma de Toledo representa el principio de una nueva política de anexiones y a la vez el comienzo del poderío castellano en forma desproporcionada al de los demás estados cristianos peninsulares. Alfonso I, el batallador de Aragón, por su parte, arrancó Zaragoza al enemigo en 1118
Estas victorias decisivas ensancharon notablemente el territorio y la influencia cristianos, pero representaron el triunfo de soberanos independientes, cuyos estados se diferenciaban por la lengua, el temperamento y la organización, y encontraban tan fácil querellarse entre ellos como llegar al acuerdo. Tan inveterado era ciertamente el localismo de la España cristiana que sólo hubiera podido superarlo un motivo muy poderoso, y este motivo faltaba. El poderío de la Reconquista no debe ser imaginado como una guerra incesante entre la Media Luna y la Cruz. El árabe, en la época de su gloria, había sido tolerante y civilizado, y los cristianos se sentían atraídos por su amistad y cultura. Había largos periodos de paz, casamientos entre familias reales y nobles de ambos lados, campañas en las que los musulmanes y los cristianos luchaban juntos en el mismo bando. El gran héroe legendario de la España medieval, Rodrigo de Vivar, 1034-1099, el prócer castellano que alcanzó a ser llamado el Cid Campeador, estuvo varios años, antes de su famosa conquista de Valencia, al servicio del príncipe musulmán de Zaragoza. Entre los árabes, una política de prudente tolerancia de la que raras veces se apartaron, había permitido a los cristianos no sólo vivir en paz en el territorio del califa, sino servir en sus ejércitos y llegar a los altos puestos de la administración. No es un mero accidente que el gran período de la Reconquista española, que comienza con la toma de Toledo en 1085 y termina con la de Murcia en 1266, se corresponda con la época de las Cruzadas. El entusiasmo suscitado por Urbano II no se detuvo en los Pirineos. En la cálida excitación de ese movimiento general, el barómetro de la exaltación religiosa española, que a menudo había bajado a grados de ruinosa indiferencia, subió a una altura de permanente fervor. Caballeros franceses, alemanes e italianos lucharon en el ejército de Alfonso VI y ayudaron a la toma de Toledo. Aventureros ingleses y alemanes en su camino hacia la Segunda Cruzada remontaron el Tajo, tomaron por asalto Lisboa y la ofrecieron a Alfonso Enríquez, 1147, el primer rey de Portugal. El culto de San Bernardo, el profeta inspirado de la Segunda Cruzada, se difundió por Aragón, Castilla y Portugal. Se fundaron monasterios según el modelo cisterciense, como antes según el cluniacense, como piadosas avanzadas de la disputada frontera, y a ellos se asociaron previsoriamente 3 de las 4 órdenes: Calatrava, Alcántara, Évora, semi-monásticas, semi-militares, que proporcionaron las tropas de choque de los cruzados españoles en las luchas subsiguientes. La Orden de Santiago, de distinta filiación y todavía más ilustre, surge por parecidos motivos. Entretanto, se habían organizado las peregrinaciones de toda Europa en la tumba del apóstol Santiago, en Galicia, y con ella florece el arte románico, impulsado por el gran arzobispo Gelmírez en los siglos XII y XIII, una poesía lírica gallega impulsada por los trovadores provenzales en idioma gallego, que fue la única poesía lírica de los reinos en relación con la corona de Castilla, en donde los siglos heroicos habían dado nacimiento a los cantares de gesta que perfecciona el poema del Cid del siglo XII. Mientras los cristianos del norte recibían nuevos impulsos del movimiento general del entusiasmo cruzado, el estado de cosas de la España meridional transformaba por completo gracias a las oleadas de inmigrantes procedentes de África. Si los árabes de Córdoba habían perdido mucho de su primitiva fiereza en el templado calor de su paraíso terrenal, los bereberes del otro lado del estrecho de Gibraltar habían conservado la plena medida del celo muslímico todo y su bárbaro coraje. Acudiendo a la llamada de sus hermanos españoles de religión, un poderoso cuerpo expedicionario almorávide del Sahara se precipitó sobre la España maometana y pronto logró establecer su absoluto dominio sobre los reinos árabes que se disputaban la hegemonía. En la batalla de Sagrajas, 23 de octubre de 1086, Alfonso VI, el vencedor de Toledo, recibió un rudo golpe de Yusuf ben Texufín, el almorávide. Mucho de lo que se había ganado para la cruz debió rendirse a la media luna, y si los almorávides hubiesen podido consolidar sus posiciones, tales territorios habrían quedado definitivamente en manos de los musulmanes. Los almorávides fueron seguidos de una nueva invasión africana. Los almohades, unitarios, de los montes del Atlas, eran todavía más fieros y más intolerantes que las tribus bereberes del desierto que les habían precedido en la tierra de promisión española. Los almohades conquistaron primero Marruecos, cayeron luego sobre España y sometieron a los almorávides, haciendo de nuevo retroceder en la última parte del siglo XII la marea de avance cristiano en la batalla de Alarcos, 1195.
Alfonso VIII de Castilla fue derrotado por las huestes de aquellos formidables montañeses bereberes, lo mismo que la toma de Jerusalén por Saladino 8 años antes. Al arco sirvió para recordar a la Europa cristiana cuán imperfecta era su organización para la Guerra Santa. La intolerancia de los nuevos invasores de España tuvo un efecto beneficioso, aunque imprevisto. Los más inteligentes de las comunidades judías y musulmanas que atribuían un valor a la libertad intelectual huyeron a territorio cristiano y fueron bien recibidos por los ilustrados príncipes de Castilla y Aragón. Entre los eruditos fugitivos o perseguidos por el fanatismo puritano de aquellos bereberes nómadas había algunos como Averroes y Maimónides que estaban destinados a ejercer una gran influencia universal como propagadores del pensamiento filosófico. Otros se tentaron con realizar una tarea más humilde, pero que, en el estado en que se encontraban entonces los conocimientos del mundo, resultó una función intelectual importantísima. Con sus traducciones del árabe hicieron asequible al occidente latino la ciencia del mundo antiguo. No es el menor de los títulos de Alfonso VII al reconocimiento de la posteridad de haber animado a los judíos de Toledo, ciudad que bajo el dominio cristiano conservó su carácter oriental, a dedicarse a ese trabajo tan valioso, y el de su arzobispo, don Raimundo, 1125-1152, haber patrocinado la Escuela de Traductores de Toledo. Es, por otra parte, uno de los grandes méritos de Inocencio III no haber cesado nunca de urgir a los reinos cristianos de España para que dejasen de lado animosidades y se combinasen a fin de realizar una guerra ofensiva contra el enemigo común. En este empeño alcanzó éxito completo. Las fuerzas de Aragón y Navarra, Castilla y Portugal, capitaneadas por Alfonso VIII, con todo y constituir solo una coalición temporal, ganaron la gran victoria de las Navas de Tolosa, 16 de julio de 1212, que aseguró la preponderancia de la causa cristiana en España. Siguieron 55 años los más brillantes y críticos en los anales militares del país, durante los cuales, bajo la dirección de Jaime I de Aragón, Cataluña y de San Francisco de Castilla, la victoria coronó constantemente las armas de los cruzados. Por las proezas de Cataluña y Aragón cayeron Valencia y las Islas Baleares, por las de Castilla, Córdoba, Jaén, Sevilla, Jerez, Cádiz, Murcia, esta última vuelta a perder y reconquistada por Jaime I para Alfonso X. de Castilla, salvo Granada, abrigada tras de sus abruptas montañas, toda España en 1266 obedecía a la Iglesia romana. Entonces, la larga y desesperada contienda de 500 años sufrió una paralización casi completa, excepto durante algunos años cortos de intervalos en que se reconquistaron algunas nuevas plazas del sur: Tarifa, 1342, Algeciras, 1342, Antequera, 1410, y se hizo frente al nuevo peligro de las incursiones africanas de los merinitas, batalla del Salado, 1340, luchando nuevamente juntas las fuerzas castellanas con las catalano-aragonesas. En este periodo se conquistaron y colonizaron las Islas Canarias, 1403. La reconquista había sido en general una guerra de expediciones y devastaciones, las algaras, sin aprovisionamiento organizado, ni estrategia ni disciplina, llevadas a cabo por la caballería ligera en tierras accidentadas y estériles, en donde los grandes ejércitos perecen de inanición y los pequeños son batidos. Las grandes batallas fueron escasas y espaciadas a grandes intervalos. La caballería castellana, montada en rápidos corceles, evolucionaba en torno de su ágil y traicionero enemigo, hostigándole con dardos y jabalinas, en espera de romper su formación y de obtener su derrota con cargas repentinas. La disciplina era imperfecta, la deserción frecuente, y si las perspectivas de botín no eran buenas, el caballero cristiano no tenía escrúpulos en volver grupas. Las consecuencias de esta guerra poco decisiva y mal llevada, que se extendía sobre vastos territorios inhóspitos, repercutieron hondamente en la sociedad castellana. Como los campos eran inseguros a causa de las incursiones moras, la población se refugiaba en las ciudades amuralladas, desarrollando en ellas formas de gobierno propio, democrático, y tratando de bastarse a sí misma. El pastor era estimado como más importante que el labrador, el ciudadano más que el campesino, el soldado y el sacerdote más que el comerciante o el artesano. El desprecio del español de las tierras centrales por la agricultura y su calamitosa fe en el oro como la sola fuente de prosperidad se retrotraen a las guerras de la Reconquista, que intensificó la formidable dificultad de roturar la esteparia meseta.